Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor los bendiga de una manera poderosa, rica y abundante. Le damos la gloria a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nos alegramos en el Señor de estar con ustedes en esta preciosa noche. Vamos a alabar, vamos a entregar este tiempo para Dios, porque Él es el Rey de nuestra vida. Que el Espíritu Santo que está operando en este lugar también esté operando en cada vida, en cada corazón que nos está viendo en esta noche por esa pantalla. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ahora, mis hermanos, vamos a recibir a la pastora. Ella nos trae una palabra que yo sé que los va a bendecir a todos. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Buenos días para todos, me encanta verlos aquí en esta casa. Amén. Y les dijeron que estaban preciosos. Tienen la gracia del Señor sobre sus vidas. Amén. Bueno, como les dije la semana pasada, el domingo pasado, vamos a continuar con la enseñanza, pues no terminamos de hacer los puntos o de desarrollar los puntos en los cuales el Señor me dijo, debe la iglesia prepararse. Amén. Yo creo que esta novia aquí es un acto profético. Y yo profetizo que hay boda este año en la iglesia Amor y Santidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y si viene el Señor, vamos para las bodas. Amén. Se le presta el vestido también. Bueno, y hace muchos años la hermana Cheiri, ella, yo no sé si se acuerda, pero empezando la iglesia, ella me trajo una cantidad de vestidos de novia para darles a las novias que se quisieran casar en la iglesia. Y bueno, el Señor, entre esos vestidos, aquí se quedó este. Y gloria a Dios que era para esta enseñanza. Amén. Y yo creo que para la próxima, la que quiera. No sé. Bueno, entonces les recuerdo un poco un resumen de lo que vimos la vez pasada. He titulado, ¿está la novia preparada? Es una pregunta. ¿Está la novia preparada? ¿De qué novia me está hablando la pastora? Pastora, ¿cómo así? ¿Te está hablando de novia? Tiene una maniquí vestido de blanco como si se fuera a casar. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, estoy hablando de las bodas del Cordero. Y estoy hablando de nosotros, la iglesia, que somos la novia de Jesucristo. Amén. La que está en promesa de matrimonio. Amén. Y que tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestras vidas, y Él es esas arras. Él es el que estará con nosotros, ¿verdad? Hasta que Cristo venga y nos enseñará, nos guiará y nos preparará para ese encuentro, para esa boda. Amén. Entonces, es algo que está escrito en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento. Dios tiene esta metáfora, una relación de Él con su pueblo, es como la de un esposo con una esposa, ¿ya? Y después, cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, Él dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, refiriéndose a Él como el esposo de la iglesia. Amén. Entonces, también dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Y así fue, Él se entregó por nosotros, Él dio su vida por nosotros para santificarnos, amén, y para llevarnos a tener una comunión con Dios. Por lo tanto, queda claro que nosotros como iglesia tenemos, ¿qué? Un compromiso con nuestro Dios,
y que tenemos que prepararnos para esas bodas. Amén. La palabra de Dios, quiero que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 19 del 7 al 8. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Qué precioso para mí. Este es el pasaje más hermoso que tiene la Biblia. ¿Cuánto no les gusta una boda? ¿Cuánto no les gusta arreglarse para una boda? Que llegue ese día, es emocionante. Amén. Pero dice aquí: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Amén. Porque ha llegado las bodas del Cordero. Entonces hay un día fijado para esta boda. Amén. Y ese día vamos a estar alegres. Ese día vamos a estar alabando al Señor. Amén. Y vamos a ir preparados, porque dice aquí: y su esposa se ha preparado. O sea que es un hecho que se va a preparar y que va a quedar lista. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Gloria al Señor. Entonces, las bodas del Cordero, ¿cuándo se van a dar, pastora? Y el Señor nuestro Dios poderoso, cuando esté reinando, y esto se refiere al establecimiento del reino del Señor, antecedido esto de la victoria sobre la gran ramera, que se dice en Apocalipsis 19, del 1 al 2, esta fiesta se llevará a cabo en un lugar celestial, a donde ha sido llevada la iglesia después del arrebatamiento, en un ambiente de gozo y de alabanza. O sea, que antes de las bodas, ¿qué es lo que va a ocurrir? El rapto o el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia será llevada a los cielos y se encontrará con Jesucristo y ya no estará más en esta tierra. O sea que cuando se la lleva es porque está preparada. Amén. Está preparada. Todos los días mi esposo me ha enseñado: espera al Señor. Mantente esperando al Señor. Y a veces nos distraemos con todos los asuntos de nuestra vida y parece que este acontecimiento pues no nos va a tocar quién sabe cuándo, ¿cierto? Y nos distraemos. Pero es algo de lo que nosotros debemos tener presente todos los días de nuestra vida. Cristo viene por su iglesia y más nos vale que nos vayamos con el Señor, porque lo que se va a desatar aquí es juicio. Y muchos que se queden, para poder salvarse, tienen que entregar su vida. Tienen que entregar su propia vida. Ya no es la vida de Cristo, es la vida de ellos mismos. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia y Jesucristo tomó nuestro lugar y Él dio su vida por nuestros pecados. Amén. Y creímos en eso. Por eso ahora somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Y somos la esposa de Jesucristo. Amén. Es su gracia. Porque aquí ninguno de nosotros es santo como para alcanzar ese privilegio de estar delante de la presencia de Dios. Pero la sangre de Cristo derramada en el Cordero, en la cruz del Calvario, esa sangre nos limpia de todo pecado y nos hace dignos de estar en su presencia. Amén. Por eso más nos vale que nosotros nos vayamos con el Señor. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Y como iglesia tenemos como pastores de esta iglesia la obligación de enseñarles esa palabra y prepararlos para su venida. Estamos acostumbrados a asistir a la iglesia, a pedirle al Señor que nos bendiga, pero tenemos que aprender también esta verdad, porque está en la Biblia y es un acontecimiento que va a ocurrir, porque este cielo y esta tierra pasará, pero su palabra no va a pasar.
Entonces, por eso este tema, empezando este nuevo año, el Espíritu Santo de Dios me dijo, háblele a la iglesia y pregúntale, ¿está preparada la iglesia? Una de las maneras de prepararnos es llenándonos con el Espíritu Santo. Ya sabemos que todos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo es Dios y es una promesa que da Jesucristo para que estemos con Él hasta que Él venga. Entonces, Él está dentro de nosotros. Pero aún así, el Señor quiere que nos llenemos de su Santo Espíritu. Que cada día busquemos su presencia y nos llenemos más y más y más de Él. Amén. ¿Cómo nos llenamos? Orando. Orando, porque la palabra de Dios dice que cuando los apóstoles estaban orando, unánimes juntos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que diariamente ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, lléname. Necesito de ti. Tenemos que estar también en una iglesia ungida, en una iglesia en donde se predica del Espíritu Santo de Dios y donde se ministre la unción, donde se ministre con aceite nuestras vidas, que es símbolo del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios nos enseña, y hay muchos beneficios de estar llenos del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo nos da poder, el estar lleno del Espíritu Santo. Y quiero que en esa oportunidad, no tuve el tiempo de mostrarle la cita, pero quiero que abra su Biblia y vaya a 1 de Samuel, capítulo 10. Dice la palabra de Dios: tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Cuando te apartes de mí hoy, hallarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, y te dirán: las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. He aquí tu padre ha dejado de preocuparse las asnas y está por las asnas, y está angustiado por vosotros, diciendo: ¿qué haré en cuanto a mi hijo? De allí seguirás más adelante y llegarás hasta la encina de Tabor, y allí te encontrarás con 3 hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando 3 cabritos, otro llevando 3 tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán 2 tortas de pan, las cuales recibirás de sus manos. Después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar alto con arpa, pandero y flauta y lira delante de ellos, y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Mis hermanos, una de las cosas que hace la llenura del Espíritu Santo es transformar nuestras vidas. Amén. Y aquí vemos que después que Samuel unge a Saúl, le dice que le van a acontecer 3 cosas. Una de las primeras cosas que le sucederá era que Saúl andaba buscando unas asnas y estaba preocupado por ese asunto. Pero que ya no se preocupara, ¿cierto? Le dice, porque ya su papá sabe que aparecieron las asnas, que más bien él está preocupado por él. Y yo le decía: Espíritu Santo, esto es maravilloso. Cuando somos ungidos por ti, cuando somos llenos por ti, lo que nos preocupa se soluciona. Se soluciona. El asunto que nos tiene con la cabeza así de grande se soluciona. Lo que pensamos que no se va a desarrollar, se desarrolla. Lo que está oculto sale a la luz. Lo que está en tiniebla se es descubierto. Y lo que está perdido, tú lo encuentras. ¡Qué hermoso! Y más adelante le dice el profeta: y tendrás otra señal. Y es que te vas a encontrar con unas personas que llevan
3 cabritos, llevan 3 tortas de pan y llevan vino. Llevan cabrito, llevan vino, llevan pan. Y ellos te saludarán y te darán 2 tortas de pan. Y yo dije, wow, Espíritu Santo, cuando estamos llenos de ti, la gente va a llegar a nuestras vidas para darnos pan. Amén. Para bendecir nuestras vidas. Porque el Señor ha prometido, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. El Señor dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Tal vez lo que le faltaba era el pan y se lo da. Y no solamente es material, el pan de vida eterna es Cristo, la palabra de Dios que necesitamos, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo decía, esto es impresionante, Señor, es maravilloso. ¿Por qué no pedimos la llenura del Espíritu Santo? Y después dice, y después llegarás a la colina, o sea, te va a llevar a un lugar alto. Amén. Y allí está la guarnición de los filisteos. Y sucederá que cuando llegues a la ciudad encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta, lira delante de ellos. Yo creo que se nos mete un mover profético tremendo, mis hermanos. Vienen sueños, visiones, revelaciones. Vienen profetas, hombres y mujeres de Dios a encontrarse con nosotros, a hablarnos de parte de Dios. Es maravilloso, mis hermanos. Es como que lo que estaba dormido se empieza a... Es como si tuvieras una antena que se cuadra y empieza a coger la emisora del reino de los cielos. Ya, y tú captas todo, facilito, impresionante. Amén. Y dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Como les decía, viene con poder. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán en nuevas lenguas. Amén. El Espíritu Santo nos bautiza, mis hermanos. Amén. Es precioso. Podemos enseñar. Lo que no podíamos hacer, lo podemos hacer con la unción del Espíritu Santo. Porque la unción, ¿qué es? La capacidad de Dios que hagas algo que tú no puedas hacer. Es un regalo de Dios para que hagas algo que tú no puedes hacer. Tal vez te cuesta conversar con tu hijo y educarlo y decirle, mira, por aquí es el camino. Y cada vez que lo quieres corregir, es como que entraras en un pleito, en un conflicto. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, Él te enseñará cómo debes hablarle y por dónde Él tienes que guiarlo. Amén. Es más fácil. Si tienes que orar y no sabes orar, el Espíritu Santo te enseña a orar como conviene. Amén. El Espíritu Santo nos enseña hasta cómo andar. Amén. En nuestra vida. Entonces, dice, y cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Mejor dicho, el Señor le da un respaldo a esta persona y le dice, haz lo que quieras, que yo voy atrás y yo te respaldo. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? A mí esto me fascina, me encanta, es impresionante. Esto es maravilloso, mis hermanos. Qué lindo que es el Señor. Entonces, a medida que vamos pidiendo la llenura del Espíritu Santo, van aconteciendo todas estas señales. Amén. Bueno, también les enseñaba que no podemos conformarnos con una sola unción, que podemos pedir una doble porción. Amén. Porque a David lo ungieron la primera vez, pero también después lo ungieron la segunda vez y fue con mayor poder. Amén. Incluso Eliseo le dijo a Elías, cuando te vayas, yo quiero esa doble porción de tu espíritu. Hablándose o refiriéndose de Elías, de alguien lleno del Espíritu Santo. Amén. Tremendo Elías. Y él dijo, y le dice Elías, si me logras ver cuando sea llevado, entonces recibirás lo que estás pidiendo. Y eso lo buscó Eliseo. Eliseo lo deseó, se apasionó por eso. Como
como debemos apasionarnos nosotros por buscar esa llenura, mis hermanos. A veces el afán de nosotros, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Mire, hermanos, si es que pedir, porque la palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero ¿acaso no dará el Espíritu Santo de Dios a quienes se lo pidan? Amén. Pidamos entonces esa llenura, porque eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Esa llenura nos hará dar testimonio a nuestros familiares, vecinos, amigos, las personas que nos conocen, y dirán, oye, pero ¿qué tiene? ¿Cómo ha cambiado? Es otra persona. Claro, el Espíritu Santo está llenando su vida y la está transformando, porque la labor del Espíritu Santo es embellecernos. ¿Se acuerdan que les dije que Esther se preparó para el matrimonio con el rey Asuero? Y había un eunuco que era preparador de reinas, y la labor de él era embellecerla, que estuviera preciosa para cuando fuera el matrimonio. Y la labor del Espíritu Santo es que nosotros nos parezcamos cada día más a nuestro Cristo. Amén. Porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Una pareja termina pareciéndose tanto, de tanto compartir y de estar en unidad, porque se vuelven una sola persona. Y muchos matrimonios fracasan porque jamás se volvieron uno solo, sino que eran dos. Pero el Espíritu Santo de Dios está por nosotros, amén, y quiere hacerlos uno en Cristo. Como dijo Cristo, yo y mi Padre uno solo somos. Y yo hago lo que oigo al Padre decir. Amén. Oseas también nos dice que nos preparemos porque, bueno, Oseas cuenta la historia de su vida. Es un hombre que se casa con una mujer mala, que es adúltera, que le es infiel, pero aún así él la ama. Y esto es la vida de él, pero también es una comparación con la vida de Israel con Dios, porque Dios está ahí, permanece fiel con un amor puro, verdadero, pero el pueblo de Dios siempre le es infiel a Dios y sigue otros dioses y deja de hacer su voluntad y coquetea con el mundo, pero Dios está ahí como ese Oseas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es un amor puro, sincero, inagotable, mis hermanos. Y el Señor espera ese arrepentimiento. Amén. Entonces, dice, o sea, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Oseas dice que nosotros tenemos que prepararnos y que un día, cuando haya un acontecimiento más adelante, ¿cuál es ese acontecimiento? Las bodas del Cordero. Ya no le llamaremos más al Señor, Señor, sino que le diremos esposo. ¿Ya? Y el pasaje del Mateo 25, en donde está la parábola, es una parábola. Es una parábola. Es un ejemplo que hizo Jesús para decir a qué se parece el reino de los cielos. Y dijo que era semejante a 10 vírgenes, que unas eran insensatas y otras eran sensatas. Unas eran prudentes y otras imprudentes. Unas eran sabias, otras necias. Lo mismo. Les enseñé que el prudente es aquel que se prepara para lo que ha de venir, para lo que ha de acontecer. El imprudente no se prepara. Y estas, siguiendo la historia de esta parábola, ellas estaban esperando al novio, pero tenían que tener aceite en sus lámparas y tener suficiente aceite. Cuando se oyó una voz que dijo, allá viene el novio, entonces las lámparas de las insensatas estaban casi apagadas. Y dice, denos aceite. Y dice, no podemos darle. Le dijeron las sensatas, porque si le damos se nos acaba. Entonces ellas salieron a comprar, pero cuando salieron a comprar se cerró la puerta. Y después dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y sale el novio, no las conozco. No las conozco. A mí me llama mucho la atención
esta puerta que se cierra y te dice no te conozco. ¿Qué me quiere decir a mí? Que como novia de Dios, como novia de Jesucristo, necesito que Él me conozca. Que Él me conozca. Amén. Porque mucha gente dirá, Señor, Señor, yo no los conozco. Entonces, 1 Corintios capítulo 12:7 dice que el Espíritu Santo entonces está con nosotros y Él nos va a ungir y nos va a dar dones, capacidades para trabajar en la obra del Señor. Amén. Entonces es tiempo de hacerlo, es tiempo de trabajar, es tiempo de buscar el rostro del Señor, es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que orar para poder recibir el Espíritu Santo, pedírselo, pedir esa llenura, estar en una iglesia. Y otra cosa que tenemos que hacer es, lo segundo que tenemos que hacer. Entonces, mire, el Espíritu, la iglesia novia de Jesús necesita clamar a Dios por una doble porción de su Espíritu. Amén. Y dice, Señor, dame más aceite, porque el aceite es símbolo en esa parábola del Espíritu Santo. Es lo que se necesita como ese requisito, una ración doble. Dame de tu aceite. Yo quiero tener mi lámpara llena de aceite. Amén. Y la iglesia en los últimos tiempos tiene que pedirle al Señor que le unja. Amén. Entonces, si no, no entramos a ser parte de la boda del Cordero. Lastimosamente. Acuérdense que muchas bodas, muchos compromisos no se llegan a realizar. ¿Cuántos novios se dan anillo y al final se daña el compromiso y no hay boda? Es así, mis hermanos. Tenemos que ser conscientes de esa verdad. Amén. Ahora, el esposo se tarda. Y cuando la gente se tarda, cuando alguien se tarda, los que esperan se desaniman. Y por eso estamos aquí en esta mañana a decirles, no se desanimen, prepárese, porque Cristo viene pronto. Amén. Bueno, ¿está bien así el resumen? Bueno, entonces lo otro que tenemos que hacer es el conocimiento, buscar el conocimiento del Señor. Conocimiento del Señor. Debemos conocer a Dios de dos maneras: íntimamente y conocerlo también a través del estudio de su palabra. Entonces, por ejemplo, la Biblia habla de Cornelio. Antes de él ver a Pedro, Cornelio estaba ¿qué? ¿Quién se acuerda qué estaba haciendo Cornelio? Orando. Cornelio estaba orando y vino un ángel a Cornelio y le dijo: Cornelio, Cornelio, tú eres amado de Dios y eres conocido por Dios por tus oraciones y por tus limosnas. Qué hermoso ser conocido por Dios. Él estaba ¿qué? Orando. Y Dios ya conocía cómo era Cornelio y lo que él hacía para el Señor, lo que él daba al Señor. Por eso le dice: siervo amado, eres conocido de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser conocidos del Señor, tenemos que conocer al Señor y tenemos también que buscar que el Señor nos conozca. Dice la palabra de Dios: las ovejas oyen mi voz y me siguen. En la vida natural de un pastor, el pastor no está cogiendo y dándole palo a las ovejitas y golpeándola por las orejas. Palo, palo, síganme, síganme. Yo no veo que eso suceda con las ovejas.
A las ovejas no hay que hacerles eso. Las ovejas simplemente oyen la voz del pastor y ¿qué hacen? Y lo siguen como. Y ellos llevan la cabecita abajo. Cuando el pastor va adelante, yo los animo a buscar una foto de cómo caminan. Ellas caminan con la cabecita abajo. Y el pastor adelante. Entonces tenemos que conocer al Señor. Que seamos conocidos del Señor. Podemos decir, yo conozco al presidente Uribe, o al presidente Duque, o conozco al presidente de Inglaterra. Sí, lo conozco por referencia. Lo he visto en noticias. Al primer ministro de Inglaterra. Lo he visto por noticias. En el periódico, en fotos. Ah, sí, él, yo lo conozco. Si me ponen una foto, yo digo, no, ese no es, es este. Pero yo nunca he ido a la finca de ellos. Yo no he estado compartiendo en fiestas con ellos, ni en reuniones. Ni él me distingue a mí como Mónica. Entonces la palabra conocer va más allá de distinguir. Te lleva a intimar. Por eso las parejas, cuando se casan, a medida que pasan los años, se van conociendo más y más. De tanto estar juntos. De tanto estar juntos se van conociendo. A medida que pasan los años, a medida que comparten, que se hacen uno solo, se conocen más y más. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestro Señor. Cuando nosotros oramos y estamos en la presencia, empezamos a escuchar lo que Él quiere que escuchemos. Hermano, no se sienta a orar y a llevarle un listado de peticiones solo a Dios. Coja un tiempo para el Señor en donde usted se queda quieto, esperando ver qué le va a decir Él. Porque es que Él responde, Él habla. Llegue y dígale, Señor, aquí estoy. Me voy a sentar aquí un ratico porque quiero que hablemos. Pero esta vez no voy a hablarte yo. Esta vez me vas a hablar tú. Y te quedas quieto. Te aseguro que Él va a llegar. Él te va a hablar. Porque las ovejas oyen su voz. Amén. Entonces no hay relación con Dios si nosotros no tenemos tiempo de oración. Si no hay tiempo de intimidad, es difícil una relación con Dios. Lo más importante de nuestra vida cristiana es conocer a Dios. Y es más importante que el servicio a Dios, no quitando la importancia al servicio a Dios. Amén. Porque debemos involucrarnos en el servicio a Dios. Tenemos que servir a Dios. Él es nuestro Señor y hacemos lo que Él dice. Pero debemos también, pero sería un error pensar que el servicio a Dios es suficiente y que no es necesario la comunión diaria con el Espíritu Santo. La relación íntima que Dios quiere que tengamos con Él es que exista en nuestra vida un anhelo de conocerlo personalmente. Yo he visto predicadores que hablan, uno de la gracia, otro de la provisión, y yo le digo, y no está mal, pastor, solo que lo conocieron en ese aspecto a Dios. Allí fue lo revelado de Dios a sus vidas. Por eso hablan de eso. Pero Dios es más que eso. Es solo un pedacito, una porcioncita. Amén. La palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, 18 dice: antes bien, creced en gracia, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces tenemos que crecer en gracia, eso es verdad, porque la gracia es lo que nos capacita y nos facilita hacer su voluntad. Por su gracia puedo hacer su voluntad, porque por mí no podría hacerlo. Amén. Es la que me capacita. Ya, pero si crecemos solamente en la pura gracia y no crecemos en el conocimiento, o viceversa, solo crezco en el conocimiento y no en la gracia, tenemos un grave problema y no podemos conocer a Dios. Entonces hay que buscar el equilibrio. Y Pablo, orando, nos los enseña. Por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta carta la escribió Pablo a Efesio. Efesio era una iglesia que conocía al Señor. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues se le había revelado como el Dios Salvador y estaban contentos. Jesús murió por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, y ellos también amaban a sus hermanos en Cristo. Había una felicidad, un gozo, porque tenían el mismo Jesús, compartían la salvación, compartían el mismo amor, y eso estaba bien. Pero en esta oración vemos que Pablo dice: pero yo no ceso de orar. ¿Para qué? Porque hay algo que les hace falta, y le está faltando una cosita, y es que el Señor dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. ¿De quién? De Él. ¡Qué lindo! Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas. Yo le daría un fuerte aplauso a esa palabra tremenda, tremenda. Y aquí vemos la insistencia de Pablo acerca del crecer en Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? ¿Y cómo tengo que seguir a Jesús? Entonces yo no voy a ir a la iglesia porque allá hay una hermana que yo peleé con ella y no la quiero ver. ¿Estaría siguiendo la verdad en amor? Amén. Siguiendo la verdad en amor. Esto es maravilloso, esto es fascinante. Amén. Porque de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor. Para yo poder mover esta mano, este hueso con estos huesos de acá se me unen por algo que se llaman coyunturas, y la coyuntura necesita como un aceitico, un colágeno ahí, ¿cierto? Para que yo la pueda mover. Acuérdese que somos el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que seguir la verdad con amor, unidos. Amén. Unidos los unos con los otros, porque todos, lo que hace la mano no lo hace la pierna. ¿Y quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Amén. Entonces amémonos, mis hermanos, y estemos dispuestos a amar a nuestros hermanos como Cristo amó a la iglesia. Y ese amor es un amor sacrificial, porque Cristo dio su vida en una cruz y se dejó. Entonces hay cosas que no van a ser fáciles tolerar en otras personas, pero tenemos que hacerlo, mis hermanos. Siguiendo
la verdad con amor. Aleluya. La iglesia de Éfeso tenía esa gran confianza en el Señor Jesucristo. No solamente lo amaba, confiaba en Jesús, sino que entre ellos había mucho amor. Pero la preocupación de Pablo era más allá. Yo necesito que ustedes, yo oro, yo ruego a Dios que tengan la revelación del conocimiento de Dios. Ahora, mucha gente dice yo creo en Jesús, pero es que hay muchos Jesuses. Muchos dicen yo creo en Dios. O yo no sé, hay gente que dice que Alá es el mismo Dios. Pero yo te digo, Alá se le reveló a Mahoma. Pero el Dios nuestro se le reveló a Abraham, el verdadero y único Dios. Amén. Hay muchos dioses, mis hermanos. Y podemos distinguir a Jesús. Ah, sí, más o menos él era así, él hizo esto. ¿Qué me hablas tú de Jesús? No, él estuvo en una boda, multiplicó el vino. Ah, él sanó a un ciego. Ah, no, él Zaqueo lo perdonó y se fue a comer a la casa con él. Pero ¿cómo conoces realmente a ese Jesús? ¿Cómo se te ha revelado Jesús en tu vida? Cuando tú sigues a Jesús, sigues sus enseñanzas. Están contenidas en los evangelios. Y si me dices que crees en Cristo Jesús y no sigues en lo que dice la Biblia, entonces ¿a qué Jesús estás siguiendo? Para conocer a Dios íntimamente, Pablo nos dice que debemos tener espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. La palabra sabiduría significa Sofía, que significa, en griego es Sofía, que significa capacidad, una habilidad espiritual que no se obtiene de libros, de la escuela, sino directamente de Dios, el Espíritu Santo, para saber aplicar el conocimiento espiritual. Dios le dice a los esposos: amen a las esposas como Cristo amó a la iglesia, o sea, sacrificialmente. Como conocimiento intelectual lo sabemos todos, pero cuando el conocimiento lo llevamos a la práctica, entonces nos volvemos sabios. ¿Me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir? ¿O lo que el Espíritu Santo le está queriendo decir? Porque yo lo puedo leer en la palabra y me lo puedo saber de memoria. Pero si no lo llevo a la práctica, entonces la revelación del conocimiento de Dios no se ha dado en mi vida. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? El temor a Dios es la conciencia de que Dios me ve. Tengo conciencia que Dios me ve. Me ve aquí mismo, me ve allá en el cuarto, me ve allá si viajo, pero Dios me ve. Cuando yo soy consciente de que yo no me le puedo esconder a Dios, yo entonces tengo temor de Dios. Tenemos temor de Dios y no hacemos nada a escondida de Dios, porque los caminos del hombre están delante de Jehová. Si la palabra de Dios llega a decir que somos cartas abiertas para los hombres, imagínense lo que es para el Señor. Cartas abiertas leídas por los hombres. La palabra de Dios dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a plata la buscaras y la escudriñaras como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque a veces sabemos que Dios nos ve, pero no entendemos ese temor. Entonces aquí hay un sí condicional. Si hicieras esto, entonces ocurriría esto. Aleluya. Su palabra es preciosa, mis hermanos. Y dice, entonces, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Cuando tú eres recto, es difícil que venga un viento de doctrina contraria a enredarte, porque el Señor da sana sabiduría. Aleluya. Él que guarda las veredas de los juicios y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entra a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. No hablarías y después, ay, ¿yo para qué dije eso? La discreción te va a guardar. Pero para que la discreción te guarde, primero yo tengo que haber metido la sabiduría de Dios. Y primero he tenido que temerle a Dios. Entonces, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Porque ¿sabe qué es la inteligencia? La inteligencia en el griego, en el idioma que sea, ¿sabe qué significa en el original? Saber escoger. Una persona es inteligente cuando sabe escoger. Mira que te mando que escojas el bien o el mal, la bendición o la maldición. Escoge tú. ¿Y cómo vas a escoger si no tienes inteligencia? Amén. Ese es el resultado de conocer a Dios. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Tremendo. Entonces, hijo mío, si recibieras mis mandatos y los guardaras dentro de ti, ¿a quién le está hablando Dios? Diga a mí. Amén. Entonces, hay un sí condicional. O sea que aunque somos hijos, estamos condicionados a obedecer. Y Dios insiste y dice, si ustedes como mis hijos reciben mis palabras, si están atentos a la sabiduría, si así como inviertes fuerza, tiempo para hacer dinero, si así como inviertes fuerza, tiempo para lograr tu sueño, si así como inviertes para tu ocio o para lo que te gusta hacer, si eso lo hicieras para buscar el conocimiento de Dios, wow, hallarás el conocimiento. Por eso Pablo decía, yo oro para que la revelación del Espíritu y del conocimiento de Dios venga a sus vidas. Porque ya conocen el plan de salvación, ya son salvos, ya hasta se aman con los hermanos, pero se necesita esto. Dice, porque yo soy el que doy
porque toda buena dádiva viene del Señor. Y la gente se afana por conseguir las dádivas. Y resulta que el que da las dádivas es el Señor. Y si has conseguido las dádivas sin la ayuda del Señor, déjame decirte que se te convertirá en maldición. Porque lo que Dios da es bendición, pero lo que no da Dios no va a bendecir nuestras vidas. Usted sabe que la inteligencia es apartarse del mal. Entonces Dios está hablando hoy a su pueblo. Dios está hablando claro y sus ovejas le están escuchando. Escoge tú. Dice Juan capítulo 10, verso 13 al 15. Y los que son de Él lo conocen. O sea que sí o sí tengo que conocerlo. Por eso en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor les dijo a las que no tenían aceite: no las conozco. El novio le dice a las novias: no las conozco. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aleluya. Amén. Mire todo lo que hace el conocimiento de Dios. Va más allá de lo que usted se imaginaba, ¿cierto? Pero también dice que cuando conocemos la palabra de Dios, esta nos lava, nos limpia. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, haberle recibido, nos ha limpiado, ¿cierto? Y nos ha hecho dignos, santos de estar en su presencia. Amén. La sangre de Cristo derramada por nosotros nos limpia de todo pecado y nos hace dignos de estar en su presencia. Y mira, dice: el que está lavado no necesita sino lavarse, ¿qué? O sea que hay algo que lavar. Si nos toca lavar algo. Y los pies se ensucian de tanto, ¿qué? En el camino. Y se nos ensucian los pies caminando. Hay que lavarse. ¿Con qué me lavo yo los pies? Con la palabra de Dios. Amén. Jesús está reunido con sus discípulos y en la última cena, y allí les enseña, entre otras cosas, el poder purificador de la palabra. Ellos han estado escuchando sus enseñanzas, su corazón ha estado recibiendo su palabra, y el poder de esta ha provocado arrepentimiento y renovación de su mente. La palabra de Dios trae a nuestra vida arrepentimiento. La palabra de Dios trae a nuestra vida renovación de nuestra mente. A veces pensábamos que lo que creíamos era así y debía ser así, pero un día la palabra de Dios la leímos y nos dimos cuenta que teníamos que cambiar esa manera de pensar, porque no era sabio, no era correcto. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Amén. Mire todo lo que hace el conocimiento de la palabra de Dios mismo, que Él es la palabra. Jesús dice: el que está limpio solo necesita lavarse los pies, enseñándonos que la primera y poderosa limpieza es aquella que se produce cuando nos acercamos a Jesús y creemos en el poder de su sangre, vertida en la cruz, la cual nos limpia de todos nuestros pecados pasados, y allí nacemos de nuevo. Solo necesitamos lavarnos los pies. Jesús dice en su palabra, en Juan 15:3, Jesús nos dice que la palabra que Él habla trae limpieza. Y el Señor les dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Exponernos a la palabra de Dios genera limpieza, mis hermanos. Yo no concibo un cristiano que no lea la Biblia, que no la medite. Entonces
Entonces, en la epístola de Santiago se nos dice que la palabra de Dios es como un espejo en el cual se debe mirar atentamente. Yo no puedo ir a un espejo, mirarme así, corriendo y irme, porque no sé ni cómo quedé. Yo tengo que quedarme ahí un rato mirando a ver cómo estoy, porque si no se me olvida. Sino que tenemos que perseverar en la palabra, siendo hacedores de ella. Entonces tengo que coger ese espejo que es la Biblia, la palabra de Dios, y quedarme ahí un rato mirándola bien, para poderme dar cuenta en qué estoy fallando. Amén. Entonces, maridos, amadas vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, en esta relación con nuestro Jesús, ya tenemos que saber que el conocimiento con Él nos limpia. Y nos limpia, mis hermanos, nos hace limpios. La palabra nos lava. Amén. La gracia es lo que nos capacita, lo que nos facilita al hacer su voluntad. Pero el conocimiento nos limpia. Amén. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es estar santos y sin manchas. Aquí está este vestido blanquito, no le encuentro una mancha, pero está arrugado. Y dice, el conocimiento de Dios nos lleva a ser una novia sin mancha y sin arruga. ¿Qué es lo que significa santo y sin mancha? Al igual que Adán, que Dios le escogió a Adán una mujer idónea a él, la esposa de Cristo, la novia, tiene que estar alineada con Él, tiene que parecerse a Él, tiene que ser la ayuda idónea. Cada oveja con su pareja. Amén. Entonces esa novia, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Esa novia tiene que tener el carácter de Cristo. Tiene que tener el carácter impecable de ese novio. Por eso debe ser sin mancha y sin arruga. Amén. Notemos aquí que no se trata tanto de lo que Cristo ha hecho por la iglesia cuando la lavó y la purificó. El vestido a que habla el esposo es que la iglesia en el tiempo presente no debe vivir para sí misma, sino que debe pensar en agradar a su esposo, que viene a buscarla en cualquier momento. ¿Qué tal que una novia esté comprometida con el novio viene para casarse y la novia esté haciendo de la suya? No, mi hermano, esa novia tiene que estar, ¿cómo? Teniendo presente que su esposo viene a buscarla. Amén. Y por otro lado, el esposo va a manifestar lo hermosa que es. Y se le ha concedido que se vista de lino fino. Esto sugiere un acto de gracia de Dios. Tiene que ver con el perdón de los pecados. Tiene que ver con la glorificación a la imagen de Cristo. Regalos que le son otorgados a esta novia por la obra del Cordero en la cruz. Y esto no contradice el hecho de que le ha sido dado por Dios, porque al fin y al cabo todo lo que llegamos a hacer es producto de la gracia de Dios. Pero este hecho no anula la responsabilidad humana. Y lo que se nos dice aquí es que todo aquello que como cristianos hagamos en este tiempo, guiados por el Espíritu Santo, contribuirá a embellecer el vestido que la esposa lucirá
en ese momento. O sea, todo lo que hagamos es como un adorno más que se le pone para embellecerlo. Es como si le pasáramos la plancha y alisáramos. Ya está blanca, ya está limpia. Pero todo lo que nosotros hagamos, por gracia somos salvos, va a contribuir a embellecernos. Amén. Entonces, la forma en como usted y yo vivimos envía un mensaje a quienes nos rodean. Más de sus palabras, la gente observa cómo usted vive, cómo responde ante la adversidad, cómo trata a otros. Cuando sale cada día de su casa con una sonrisa en el rostro, cuando es amable, cuando está de buen humor, cuando siempre hace algo por los demás. Es uno de los mejores testigos que usted tiene. Sus obras hablan más fuertes que sus palabras. Oí decir, predica todo el tiempo y usa las palabras solo cuando sean necesarias. La Biblia dice que tenemos poder de ser testigos. No dice para testificar, dice poder para ser testigos. Predicar un sermón, corregir personas, decirle que están haciendo mal. El poder real, mis hermanos, es ser testigos. Y no estoy en contra de la exhortación, porque va a haber momentos en que Dios va a decir, exhorta, corrige, pero no todo el tiempo, como si los demás fueran los pecadores y yo el santo. Amén. Podemos citar escrituras todo el día y venir a la iglesia cada vez que se abre, oír alabanza, pero si andamos viviendo mal, no estamos embelleciendo ese vestido, mis hermanos. ¿Ya? Su ejemplo anulará lo que usted diga. Usted me puede predicar la Biblia de pie a pa, pero su ejemplo me va a anular todo lo que me diga. Entonces, mire, mis hermanos, nos toca embellecer ese vestido. Y la mayoría de la gente no lee la Biblia, pero sí leen nuestras vidas. ¿Es o no es verdad? Amén. Entonces venimos a la iglesia para ser llenos del Espíritu Santo, para conocer a Dios, para embellecer nuestro vestido. Amén. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Amén. Y dice, y ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino es de la más alta calidad y representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Para que el Señor nos reciba en la boda del Cordero, uno tiene que prepararse verdaderamente. Y no hay novia que no se prepare antes de su boda y busque lo mejor. La Biblia dice, porque el lino fino son nuestras acciones justas de los santos. El lino fino es esa ropa resplandeciente, blanca, limpia. Ahora, ¿cuáles son las acciones justas? Mateo capítulo 25 en una parábola, en el verso 33 al 36 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora menciona las obras justas de los santos. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Estas son las obras de los santos. Y cuando lo hacemos,
se lo estamos haciendo a Jesucristo. Miren que en la parábola dice, miren, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos preso? Y no se dan cuenta que es a Jesús que se lo tenemos que hacer. Ellos son los que vienen a la fiesta. Venid benditos de mi Padre, que el reino ha sido preparado para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, fui forastero. ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con uno de ustedes, lo hicieron conmigo. Amén. Entonces esa novia tiene obras justas, hace cosas buenas por el Señor. Amén. Esos actos justos es el lino fino, es la calidad de la tela, porque es un lino fino. Hermanos, ¿de qué nos aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, y le dice, la paz contigo, caléntate y sáciate, y no le dan nada, ¿de qué te aprovechará creer? Eso lo dice Santiago en el capítulo 2, del 14 al 17. Eso sí, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso no va a cambiar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, por su gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos porque tenemos la fe en Cristo, de nuestra relación con Jesucristo, por creer en Él. Amén. Pero ayudar a los huérfanos, vestir a las viudas, a darle comer a la gente, a ayudar a los necesitados, visitar a los que están presos en las cárceles, ayudar al necesitado. Esa es la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la fe sin obra es muerta. ¿Y cuál es la obra? Hacer la voluntad de Dios. Esa es la obra. ¿Me está entendiendo? Entonces, por gracia somos salvos, que es don de Dios. Y no tiene nada que ver con las obras para salvarnos. Esto es algo que tenemos que hacer por haber sido salvos. Amén. Nosotros hacemos la obra de Dios, pero no si las obras que nos salvan. Entonces, fijemos, es que la fe sin obra es muerta. Hacer lo que el Señor quiere que hagamos, esas son las obras. Por los frutos los conoceréis. Amén. Si nosotros pensamos que la gracia de Dios me salva y no tengo nada que hacer, me estoy equivocando. Estamos errados. Porque sí tenemos que hacer. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que hacer? La voluntad de Dios. Por eso el Señor le dice a ellos: id malditos a los injustos, al fuego eterno. Entonces dirá también a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? O sea que esos creyentes no estaban haciendo la voluntad del Señor. Jesús responde: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de esos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Tremendo, esto es tremendo. Esto es conocimiento de Dios. Amén.
Amén. Esto prepara a la novia. Tenemos que escuchar al Señor y tenemos que hacer acciones justas, mis hermanos. Ese es el lino fino. Y lo último que debe hacer la novia es amarlo, 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 amarlo. Una novia enamorada, no sé, si no está enamorada, ¿para qué se casa? Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre hijos, sobre esposo, sobre mamá, sobre plata, sobre trabajo. Él el primer lugar. Amén. Él está celoso, con celo de Dios, por esa gente, por el pueblo. Ese novio se pone celoso. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Lo dice porque los corintios estaban metidos en todo tipo de falsedad, en todo tipo de engaño, en todo tipo de adulterio espiritual. Y por eso Pablo les escribe: pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Fidelidad. Necesitamos ser fieles a Cristo. Y estamos en tiempos que es muy difícil serle fiel a Cristo. Hay mucho engaño, hay mucha seducción, muchas cosas que atraen. O sea que estén firmes, fieles al Señor, como una mujer le es fiel a su esposo. No andar detrás de dioses ajenos, de ídolos, ni de madera, ni de bronce, ni de nada, ni de trabajo, ni de hijo, ni de esposo. Una iglesia fiel a Cristo. Amar a nuestro Señor y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La esposa de Cristo, esta virgen pura, así de esta manera, está lista para ese acontecimiento, para las bodas del Cordero. Puede ponerse de pie. Vamos a escuchar esta canción. Me pasé del tiempo. Me pasé mucho. Les pido excusa. ¿Aprendieron, mis hermanos? Estábamos concentrados. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te doy. Esta canción la compuso nuestro hermano No sabemos el día ni la hora de tu venida. La oportunidad se agota. Creo en ti, Jesús, sé que vendrás. Cuando tú regreses, muchas lágrimas serán derramadas. Sé que vendrás, tú nunca fallas. Creo en ti, Jesús. Sé que vendrás, muchos te escucharán. Creo en ti, Jesús. Cuando tú regreses, todo mal se acabará. Habrá un cielo nuevo y
y una tierra nueva, todo será justo y bueno. Tu venida está cerca, sé que vendrá. Cuando tú regreses, muchas lágrimas serán derramadas. Sé que vendrás, tú nunca fallas. Creo en ti, Jesús. Sé que vendrás, muchos te escucharán. Creo en ti, Jesús. Cuando tú regreses, todo mal se acabará. Sí. Cuando tú regreses, si me encuentras dormido, despiértame. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. Ya nos has instruido, Señor, cómo tenemos que estar preparados para tu venida, para esas bodas. Ahora, Señor, te pido que tu Santo Espíritu siempre, siempre nos ayude. En el nombre de Jesús. Padre, te presento cada necesidad de mis hermanos y te pido, Señor, ayúdeles, Dios. Hoy te pedimos esos milagros que ellos necesitan. Hoy te pedimos, Señor, por esos asuntos, los ponemos delante de ti, porque nuestro socorro viene de ti, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. Señor, pelea contra los que se levantan contra nuestra, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, mi Dios, bendícenos en esta semana, prospéranos y ayúdanos a hacer tu voluntad. Esa es la obra que tú quieres que hagamos, hacer tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor, y llévalo en paz y en bendición a sus hogares. Y nos despedimos de ustedes, mis hermanos, allá en sus casas. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.